Entonces vamos a comenzar aquí con esta parte del tutorial. Y si recordarás, estábamos teniendo problemas porque pese a que enviábamos aquí el campo contexto, de todos modos la condición caía como si estuviera yo mandando el campo vacío. Vamos a hacer esto porque nos faltaba agregar este símbolo a nuestra regex, que precisamente hace lo contrario o verifica que todo lo que sea de ese carácter a este, de este a este y del 0 al 9 tenga o mejor dicho, sea dentro de esos caracteres que contiene nuestra cadena. Y si es así, entonces sí devuelvo en true. Si no los incluye o incluye otros que están fuera de esto permitido, entonces va a ser false. Vamos a regresar aquí a nuestra clase HTML element render y aquí vamos a colocar con console.log cadena con formato válido. Y lo que vamos a hacer aquí es enviar otra fecha, por ejemplo 13 de febrero. Y ahora sí, viene cadena con formato válido porque sí lo está tomando y sí cumple las características. Y si yo lo quiero enviar así, por ejemplo con calcular o que esté vacío, perdón, entonces me manda aquí que estoy mandando el campo vacío. O si meto únicamente arrobas, aquí me va a mandar que estoy tratando de mandar el campo vacío. Bueno, esto solo es un mensaje de console.log, pero ya después cuando lo mostremos con una etiqueta HTML o como contenido de una etiqueta, vamos a personalizar el mensaje para que ya sea o que se está mandando vacío o que se están enviando caracteres no permitidos, el usuario sepa que no puede enviarlos como tal. Entonces vamos a dejar este y vamos aquí a quitar este console.log cuando la condición sí se cumple, cuando es válido, y vamos a pasar al siguiente método. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues crear un método aquí arriba que se va a llamar calculate birthday. Y de momento, o mejor dicho, este método no va a devolver ningún tipo de dato, por lo que le voy a dar que va a ser con un retorno o con una respuesta de tipo void. ¿Y qué voy a hacer aquí? Bueno, voy a agregar esto, por ejemplo, this date calculated, que ya lo tenía aquí arriba, y .inner html, y le voy a dar aquí el texto calculemos con puntos suspensivos. Y aquí, por ejemplo, voy a darle this.month days.inner html, y eso significa que mientras esté haciendo el cálculo nos va a mostrar un mensaje que va a decir también que ya queremos festejar. Entonces esto es únicamente para hacer la interfaz o las animaciones y la interacción con un contenido más amigable. Entonces vamos a colocarle esto. Y ahora bien, tenemos esto que se va a ejecutar cuando la cadena sí sea válida. Entonces lo mandamos a llamar aquí y hacemos this.calculateBirthday, y como tal es lo único que debemos poner porque no necesitamos aquí ningún argumento. Ahora bien, aquí vamos a mandar a ejecutar el spinner, y lo que vamos a hacer es darle aquí this.showSpinner. Este método no lo hemos creado, por lo que es normal que aquí nos marque un error, y lo vamos a crear aquí más abajo. Y de lo que va a constar este método va a ser no va a necesitar ningún argumento, y como tal lo que aquí va a tener adentro, vamos a crear bueno, voy a crear aquí con el this.monthdays, y aquí le voy a dar, por ejemplo, si tiene, voy a verificar en el parent node de monthdays, y lo que voy a hacer es insertar antes de esto con insert before un método que de momento tampoco he creado, pero que va a ser el que va a detonar el spinner. Este método se va a llamar this.spinnerProperties, y como segundo argumento necesita la misma propiedad que aquí estamos tomando. Y ahorita a continuación explico de qué trata, porque se puede ver un poco enredado. Ahora bien, ¿qué significa aquí? Que bueno, que en esta parte me está faltando aquí la S. ¿Qué está sucediendo aquí? Yo estoy accediendo al elemento padre o al nodo padre de esta etiqueta o de esta propiedad, que precisamente viene de una etiqueta span.
al yo acceder al elemento padre, estoy buscando insertar antes de este elemento, tomando mi referencia en el elemento padre, este elemento que va a venir de aquí, del this.spinnerProperties. Y luego, precisamente, como yo quiero hacer esa especificación que lo quiero insertar antes, debo de insertar el elemento en el que va a ir antes mi inserción. Entonces, por eso debo colocar otra vez el this.mondays. Entonces, haz de cuenta que hasta acá lo que está tomando en cuenta es al elemento padre y nos dice, sí, insértalo antes de qué. Y dice, bueno, quiero insertar antes este this_spinnerProperties antes del this_mondays. Entonces ahora vamos a crear nuestro método del this_spinnerProperties. Mejor dicho, únicamente lo debemos crear como spinnerProperties. Aquí lo que vamos a devolver en este método va a ser una imagen, porque es la imagen que se va a insertar. Entonces va a ser de tipo HTML image element. Y ahora sí, aquí viene lo interesante. Vamos a crear una constante que se va a llamar spinner y que va a crear de entrada un document.createElement con la etiqueta img, que es una imagen. Luego vamos a empezar a setearle un conjunto de atributos a nuestro spinner. El primero va a ser la fuente, el src o src, y vamos a especificar de dónde lo vamos a tomar. Vamos a descender un nivel de nuestra carpeta donde estamos, nos vamos a ir al svg y vamos a buscar el que se llama spinnerloader.svg. Y si te das cuenta, aquí viene spinnerloader.svg. Entonces aquí ya estamos seteando el src o el atributo src. Luego tenemos que darle también una clase aquí, spinner.setAttribute, que va a ser la clase. ¿Y cómo se va a llamar esta clase? Se va a llamar spinnerloader. Finalmente, por cuestiones de accesibilidad, le vamos a setear el atributo alt y únicamente le vamos a dar de título spinner. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues precisamente tenemos que retornar ese spinner, que es la imagen. Por eso aquí, ¿qué es lo que vamos a insertar como tal? Una imagen antes de este this.mondays. Entonces vamos a ver de momento qué nos marcaría. Porque, bueno, sabemos aquí que no estamos de momento teniendo la clase spinnerloader en nuestro archivo CSS. Pero sí ya estamos tomando el src, que es el que lo muestra como tal. Y aquí lo estamos mandando a llamar con el showSpinner dentro del método calculateBirthday que estamos llamando aquí. Entonces, bueno, vamos a ver qué de momento que nos hace. Vamos a recargar. Y por ejemplo voy a meter aquí que mi cumpleaños es el 18 de marzo. Si te das cuenta, ya me muestra este spinner una vez que yo detone el botón. Y esto es porque, bueno, la fecha la toma como válida. Pero obviamente, bueno, no queremos el spinner de este tamaño y después de cierto tiempo queremos que el spinner deje de aparecer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero nos vamos a ir a los estilos CSS para definir esta propiedad, o mejor dicho, para definir la clase. Entre tanto nombre como propiedad, clase, atributo, yo ya me hago bolas. Pero bueno, espero que tú no, porque bueno, pues, al final a veces pasa que el que está aquí en la computadora anda más perdido. Pero bueno, aquí en el archivo style.css voy a crear yo mi clase .spinnerloader. ¿Y qué propiedades le voy a dar yo a esta clase? Bueno, pues de entrada debo de procurar darle un width, como le he dado a todas mis propiedades. Y también seguramente le voy a tener que dar un height. Vamos a ver. Bueno, pues sucede que nada más el height es necesario. Por ejemplo, le voy a poner un height de 150 píxeles porque si recuerdas, el problema más que nada era el alto, que era inmenso, del spinner que estaba apareciendo. Y de entrada le voy a dar un opacity de 1. Entonces ahora nuestro spinner, cuando se muestra, si te das cuenta, ya se muestra de un tamaño mucho más aceptable y que es el que cumple con el diseño que nosotros estamos buscando. Ahora bien,
¿Qué va a pasar? Como te comentaba, no queremos que este spinner aparezca todo el tiempo o que lo tengamos aquí todo el rato que vamos a hacer después de haber hecho el cálculo. Lo queremos únicamente para que simule como si del servidor estuviéramos recibiendo una respuesta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Como suele ser un tanto ya tradición, después de que una acción cumple su propósito, por así decirlo, que queremos que desaparezca, y para eso nos vamos a valer del método del setTimeout de JavaScript, y vamos a hacer esto. Vamos a mandar a llamar esto, y vamos a mandar a llamar también un evento o un método que se va a llamar this.removeSpinner. Como su nombre lo indica, se va a encargar de remover el spinner, y lo va a hacer después de 2000 milisegundos, o lo que es su equivalente después de 2 segundos. Ahora bien, no hemos creado este método y obviamente nos hace falta, porque si no nos va a marcar error aquí y en realidad no vamos a estar haciendo nada que lo remueva. Entonces voy a crearlo aquí, voy a dar remove spinner. Su tipo de retorno va a ser void como tal, y voy a crear aquí una constante. Y fíjate qué es lo que voy a hacer aquí. Voy a crear una constante que va a decir spinner element, y aquí lo que voy a hacer es tomar el array from, porque yo quiero tomar el elemento padre que contiene a ese spinner para encontrar el propio spinner, por muy enredado que se escuche. ¿Y de qué otra forma lo voy a hacer? Pues accediendo, a la propiedad this.monthsDays, de nueva cuenta el parent. Ahora voy a acceder al parent element y a sus elementos o a sus nodos hijos. Entonces aquí ya está esta parte. Aquí, por cuestiones así de que me indica que puede ser nulo lo que se está recibiendo, voy a colocar aquí el signo de interrogación. Y ahora bien, ¿qué quiero hacer? Bueno, resulta que todo esto que voy a estar aquí recibiendo lo voy a pasar como un iterable, pero que va a ser un conjunto de elementos iterables. ¿Esto por qué? Porque voy a someter estos elementos a mi condicional o a mi método find. Y vamos a ver por qué. Sucede que si yo empleo el filter, una vez que yo tengo el array from, el filter me devuelve como resultado un arreglo. Y obviamente si después yo paso esta constante, debo pasar el número de la propiedad o del elemento en el que encontró ese arreglo. Entonces el filter en este caso no nos sirve o no nos es tan útil, porque en realidad solo estamos buscando un elemento que cumpla con la condición de ser un spinner, y solo existe uno. Entonces nos vamos a valer del método find. Aquí voy a colocar .find. ¿Y qué voy a hacer aquí? Bueno, voy a decir que va a encontrar un elemento que va a ser de tipo element. Y aquí, fíjate, voy a buscar entre todos los elementos que hijos del padre. Voy a empezar a buscar aquí element.classList. Y esto va a ser así, por ejemplo, si element.classList, o sea, significa que si la lista de clases no es igual a onDefine, para que no me produzca errores cuando no esté creado. Si no es igual a onDefine, pero además si element.classList.contains contiene la clase spinnerLoader, entonces significa que estoy encontrando a mi elemento de el spinner. Entonces aquí voy a devolver esto. Bueno, voy a mover mi paréntesis y ya aquí tengo como tal mi spinner element, que va a cumplir esta condición o me va a devolver un elemento siempre y cuando lo encuentre. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Pues ahora debo hacer esto, this.monthsDays. También lo debo poner aquí el signo de interrogación, parent node, y voy a remover precisamente el hijo que cumpla con esa condición, y lo voy a pasar aquí como spinner element
as node. ¿Por qué? Porque lo voy a pasar con un node, porque todos estos, aunque sean hijos, son nodos hijos del elemento padre. Entonces con esto yo ya tendré aquí mi método para encontrar el spinner y que yo pueda remover de manera satisfactoria. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, voy a meter aquí que mi cumpleaños es el 16 de abril y vamos a hacer eso. Y si te das cuenta, después de 2 segundos ya me removió el spinner y ya tengo otra vez libre la pantalla para, en este caso, mostrar el cálculo real de 2 días que faltan para que llegue esta fecha. Entonces vamos a continuar con estos pasos en el siguiente video y espero que me vayas siguiendo porque pues bueno, vamos dándole forma a este proyecto. Así que nos vemos en el siguiente video.